Bueno, amados hermanos y hermanas, buenos días. Dios me los bendiga a los que se acaban de conectar. Damos paso a la lectura del devocional para leer nuestra hermanita Delia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y conociendo del Espíritu Santo. Amén. Mayo 9. Empatía perfecta. Tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, 17 al 18. Muchos de nosotros nos desanimamos por la regularidad con la que somos tentados. Tal vez nos avergonzamos por la abrumadora atracción de la tentación en nuestra vida. Podemos llegar a sentir que nos absorbe por completo. En estos momentos es importante recordar que la experiencia misma de ser tentados no es pecado, pues Cristo, que fue sin pecado, la soportó. Sin embargo, ya que Él no se dio a la tentación como nosotros a menudo lo hacemos, Él es nuestro ejemplo supremo en la búsqueda de la santidad. Cuando Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, se sometió a sus limitaciones y pruebas. Por tanto, aunque Jesús es el Hijo Divino de Dios y nuestro gran sumo sacerdote, y no un simple mortal, podemos ser alentados al saber que Él puede empatizar con nuestras luchas de manera perfecta. La empatía de Cristo por las pruebas que tú y yo experimentamos no depende de la experiencia del pecado, sino de la experiencia de la tentación a pecar, que solo aquel que es verdaderamente sin pecado puede conocer en su mayor extensión. Jesús nos demostró, no, disculpe, Jesús no demostró empatía desde la distancia. Él conoce íntimamente el dolor y el reto que implica soportar la tentación. Él caminó por los senderos de nuestra tierra. Así que cuando más consciente estés de las tentaciones que enfrentas y de tus debilidades, puedes hacer esto. No dependas de la sabiduría terrenal de los sumos sacerdotes del siglo XXI que te dicen que deben ceder ante los deseos de la tentación, que la culpa es una aflicción que debes rechazar y que la vergüenza siempre es inútil e innecesaria. En cambio, vuelve la vista al gran sumo sacerdote que te dice que las tentaciones deben ser resistidas. Te da el poder para hacerlo. Primera de Corintios 10:13. Y también te asegura que la culpa y vergüenza que experimentas cuando caes han sido llevadas en su cuerpo y eliminadas en la cruz. Algo que es verdaderamente hermoso de la relación con el Señor Jesucristo es que puedes sentirte confiado al ir a aquel que murió para que pudieras retener la fe que profesas. Puedes ir con regularidad, humildad y seguridad a la presencia del propio Dios Todopoderoso, quien te recibe mediante Jesucristo, aquel que empatiza contigo de manera perfecta. Y eventualmente en la eternidad no quedará nada de lo cual tenga que pedirle a Cristo que interceda en tu lugar. Simplemente podrás estar de pie delante de Dios en adoración, alabándolo para invitarte a su perfecta presencia. Hasta ese momento, pídele a aquel que conoce lo que es enfrentar y resistir la tentación que esté contigo en tus batallas contra ellas a medida que buscas obedecerlo hoy. Amén. Hebreos 2, del 5 al 18. Gracias, hermanita Delia. Amén. Bueno, amados y amadas, buenos días los que se acaban de conectar. El devocional de hoy es, de verdad, muy confortante y obviamente también muy desafiante. Sabemos de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Una cosa que tenemos que tener clara, amados hermanos, definir lo que hacía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, su función y misión era representar al pueblo una vez al año para el perdón de los pecados de todo el año. Tiene que ser perfecto, es decir, el sacrificio debe ser perfecto y el sacerdote tenía que estar también libre de pecado.
Entonces, él tenía que cumplir ciertos rituales de purificación, porque si no, él moría dentro del lugar santísimo, porque era el único que podía entrar al lugar santísimo. Ese era el único que podía entrar, es decir, delante de la presencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Entonces, que más adelante el devocional nos va a poder permitir estudiar quién era Melquisedec y por qué Jesús tenía ese sacerdocio. Pero realmente Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, nos representa delante de Dios. Él entró al lugar santísimo, el velo fue roto. Y no solamente Él entra al lugar santísimo, nosotros juntamente con Él. Esto es de verdad que para nosotros tiene que ser muy consuelo, saber de que tenemos acceso directo a la presencia de Dios. No necesitamos de nadie, ningún ser humano para que interceda por nosotros. Es decir, para que sea un mediador. Nuestro mediador es Cristo. Él es nuestro podromos, es nuestro que va delante de nosotros. Él abrió el camino a la presencia del Señor y podemos llamarle Padre, Abba Padre, como Jesús mismo lo hacía. Este devocional de hoy nos va a llegar a ver que no estamos solos en medio de la tentación y mucho menos cuando caemos. Porque como dice la Escritura, aunque el justo cayere, no queda postrado porque Él sostiene su mano. Pero nosotros nos desanimamos, generalmente nos desanimamos porque seguimos en diferentes luchas y situaciones en nuestra vida cotidiana. Todos estamos luchando. Alguien me preguntaba, pastor, ¿cómo yo sé que soy salvo? Entonces le dije, lee Romanos capítulo 7. Y mira a Pablo, cómo está luchando con el pecado, con ese pecado remanente que mora en nosotros. Si tú, le decía yo a esta persona, si tú realmente vives esta situación, eres salvo. Y no llega, o sea, seguirá esa lucha hasta el último día, hasta que la redención, es decir, la salvación sea completa. No significa que no seamos salvos, claro que sí, pero cuando Cristo aparezca, el Rey de Gloria, este cuerpo de mortalidad se revestirá de inmortalidad. Ya no habrá más lucha con el pecado porque no habrá más pecado en nosotros. Entonces acompañen sus Biblias y vamos a leer desde Hebreos 12, 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Escuchen esto, por lo cual debía ser semejante en todo a sus hermanos. Es decir, Jesucristo era semejante, no igual. Es importante aclarar eso. Una cosa es ser semejante, otra cosa es ser igual. Entonces dice, por lo cual debe ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel. Dos palabras claves que vamos a definir hoy. Para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Todos los días vamos a ser tentados. No hay día que no seamos tentados. Y es triste decirlo, pero no hay día en que no sucumbamos ante alguna tentación. Por eso es que Juan, en su primera carta, dice, hijitos míos, no pequéis más. Pero si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, nuestro Señor Jesucristo, y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Todos los días vamos a estar tentados. La pregunta es cómo estamos enfrentando la tentación. Algo importante a definir es que ser tentados no es pecar. Pecar es sucumbir ante la tentación. Y como ya lo vimos en algunos de los devocionales, la tentación tiene un principio fundamental, necesidad. Siempre tiene como un principio una necesidad. Y queremos satisfacerla de una manera ilegal o fuera del tiempo de Dios, o violentando los atributos de Dios. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo se identifica con nosotros en la tentación porque fue tentado en todo, mas no pecó. Él sabe lo que está tentado y conoce de primera mano el dolor del pecado porque Él lo cargó completamente, todos nuestros pecados en la cruz y murió por ellos. Entonces nos encontramos hoy cara a cara con uno de los temas más importantes y alentadores de la gloriosa salvación de nuestro Santo Dios. Pues nuestro Señor, como lo dice el texto,
Él es poderoso para socorrernos cuando somos tentados y todopoderoso para levantarnos cuando sucumbimos ante la tentación. En Hebreos 2:10 al 18 nos presentan tres perspectivas de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Nos presenta su misión y la misericordia del Señor. Se muestra como el sufrido Hijo del Hombre, el exitoso destructor de la muerte y el comprensivo sumo sacerdote. Veamos entonces el sufrido Hijo del Hombre. Como fue perfeccionado siendo hombre, porque no se olvide que el pecado tenía que ser condenado en el cuerpo de un hombre, es decir, no podía ser un ángel, por eso dice que él no socorrió a los ángeles. ¿Y a qué ángeles se está refiriendo? A los ángeles caídos. La salvación es para nosotros los hombres. Es de las cosas que ofende al enemigo en estas almas, que la gracia no es para ellos. Ellos no conocen la gracia. Los ángeles no conocían lo que es la gracia, ni la pueden experimentar solamente nosotros los creyentes. Y es una gran bendición poder saber eso. La pregunta es, ¿realmente tú amas lo que Dios ha hecho por ti? ¿Realmente la gracia para ti es un deleite y un regalo que Dios te ha dado para que no peques más? Y para que sepas que cuando pecas, porque todos vamos a pecar, yo pienso que todos los que estamos aquí congregados virtualmente hemos sido nacidos de nuevo, es decir, no practicamos el pecado. Porque el que practica el pecado no es un hijo de Dios. Así vaya a la iglesia, así se haya bautizado, así incluso hasta sirva en la iglesia. Puede llegar a ser un hacedor de maldad, como dice Mateo 7:21 al 23. Porque realmente el cristiano nacido de nuevo no practica el pecado, peca pero no practica el pecado. Es decir, en algún momento de nuestro día vamos a pecar, pero no lo hacemos deliberadamente o no planeamos pecar o no es nuestra forma de vida. Entonces, Cristo como hombre fue perfeccionado en el dolor, fue tentado hasta lo sumo para ser un eterno y perfecto Salvador. Cristo tenía que venir siendo un hombre, nacido de una mujer, concebido sin pecado. Eso es importante entender. Por eso decía ahora que una cosa es ser igual, otra cosa es semejante. Semejante es como un reflejo. Él tenía que ser el reflejo del hombre. Nosotros somos un reflejo de Cristo. Vamos a llegar a ser un reflejo de Cristo. Eso es lo que mostramos todos los días, el reflejo de Cristo al mundo. Mire, esto es importante. Veamos uno de los textos más impactantes que hay en la Biblia acerca de la humanidad de Cristo, porque no olvidemos que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Tuvo cansancio, tuvo sueño, lloró, sufrió, sintió tristeza, angustia en su corazón, como usted lo ve en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní Jesús, nuestro Señor, le pide a tres hombres que le ayuden, que intercedan por él. Jacobo, Pedro y Juan se quedaron dormidos. Y está allí en el huerto de Getsemaní. Era tanta la agonía y la angustia que derramó lágrimas de sangre, sudó sangre al sentir y al saber a todo lo que se tenía que enfrentar. También tuvo un instinto de conservación. Jesús también tuvo fe en su Padre. Él fue tentado en todo. Él puede identificarse contigo porque fue tentado en todo hasta lo sumo. Dice que combatió el pecado hasta la muerte y ninguno de nosotros ha combatido el pecado hasta la muerte, los que estamos aquí. Quizás otros hombres en el pasado, héroes de la fe, y en el siglo XX y XXI hay hombres y mujeres que han sufrido el pecado hasta la muerte. Y muerte de sacrificio, muertos a machete, quemados vivos. Han visto morir a sus familias. Nosotros todavía no hemos resistido hasta allá. Por eso es que nuestra fe a veces es muy, muy liviana. Y sucumbimos ante tentaciones porque no entendemos este principio. Y es por eso que este devocional de hoy va a ser muy enriquecedor para nuestra alma y para nuestra manera de enfrentar las tentaciones y dar la buena batalla a la fe. Mire este texto y espero que tengan Biblia para que lo lean y lo subrayen. Aquí estamos hablando de Jesucristo siendo hombre y dice Hebreos 5:7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, es decir, el día cuando fue hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Este es un comentario de Jesús en el huerto de Getsemaní, escrito en Hebreos. Fue oído, mire, escuchen esto, fue oído a causa de su temor reverente.
Había un temor reverente en el corazón del Señor Jesucristo. Se está enfrentando a esa decisión cuando dice, Padre, si te es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un temor reverente. El temor reverente nos lleva a obedecer a Dios, a amar la voluntad de Dios, a confiar en la voluntad de Dios. Y luego el 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Escucharon eso? Jesús aprendió obediencia siendo hombre. Él obedeció a nuestro santo Dios perfectamente para que su obediencia fuera acreditada a nosotros. Su obediencia, su fe, su justicia nos fue acreditada. Por eso somos salvos por gracia, porque todo lo de Cristo fue aplicado a nuestra vida y todo lo de nosotros fue aplicado a la vida de Cristo. Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos justificados. Y el 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, mire, fue perfeccionado siendo hombre, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Escucharon eso? Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Cristo fue perfeccionado en el dolor. Hermanos, el dolor es un crisol que perfecciona nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia y nuestra obediencia a nuestro santo Dios. En la tentación es donde miramos cuánto tú y yo amamos al Señor y su palabra. ¿Por qué pongo en énfasis la palabra? Porque así fue que enfrentó el Señor Jesucristo toda tentación. Escrito está, escrito está. Él dependió de Dios en todo momento, en toda circunstancia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. La Biblia dice, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Someternos a Dios es someternos a su bendita palabra, someternos a lo que él ha mandado. En Hebreos 2, 17 al 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Él debe ser tentado como todos nosotros y tentado hasta lo sumo. Porque es que las tentaciones de Jesús, si comparamos con los otros, difícilmente alcanzamos. Difícilmente, no creo que ningún hombre de la tierra pueda ser tentado en la manera que Cristo fue tentado. Fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando tú y yo estamos siendo tentados, allí está nuestro Señor Jesucristo con nosotros. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está contigo en la tentación, pero también está contigo cuando has caído en la tentación para levantarte, para llevarte al arrepentimiento, a la fe, para llevarte a la cruz de Cristo, para consolarte y animarte. Por eso es que el enemigo va a usar siempre la vergüenza. No, el pecado en nuestra vida hace grandes estragos. Claro que sí, pero donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Y no significa que eso me dé licencia para pecar, sino para no pecar más. Para saber de que siempre la gracia de Dios está dispuesta para levantarme. Y eso no significa que me dé licencia para seguir pecando, no. Tiene que compungirse su corazón y el mío, de saber que tengo un Dios tan amoroso, que a pesar de que falle y que peque contra Él, Él tiene su mano tendida para levantarme. Pero el enemigo va a decir, no vayas a la iglesia, mira lo que hiciste, no. Corre a los brazos de Cristo y abrázate a la gracia. Dice la Biblia, el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. También dice la Escritura que Dios no expresa un corazón contrito y humillado, es un corazón arrepentido, un corazón que le duele haber pecado contra nuestro santo Dios y contra nuestro prójimo. El Señor de nuestra salvación no está lejos de nosotros, está con nosotros y cuida e intercede en cada momento delante de Dios. Y su gracia es suficiente para llevarnos todos los días de gloria en gloria. Así hayan derrotas en esa buena batalla a la fe. Pues ya somos más que vencedores en Cristo. Vuelvo y reitero, no depende de nosotros, no depende de nuestras fuerzas, depende de Cristo. Pero sí tenemos que poner nuestra voluntad. Es decir, tenemos que obedecer al Señor. Hermanos, y no es difícil obedecer. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos una nueva naturaleza. En nosotros hay un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Dios pone en nosotros el querer como el hacer.
pero debemos negarnos a nosotros mismos. Esa es la batalla que tenemos con ese viejo hombre. Pero si nosotros no somos intencionales, si dejamos de que ese viejo hombre nos venza, pues el pecado se va a volver a enseñorear de nosotros y vamos a ser tentados y vamos a caer, vamos a sucumbir ante los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ante esos sentimientos pecaminosos que surgen de nuestro corazón, ira, celos, contiendas, divisiones, pleitos, maledicencias, fornicación, adulterio. Pero hay que dar la buena batalla a la fe, hay que guardar la fe hasta el final. En Hebreos 12, del 1 al 4, y es que hay algo muy importante en este texto, es que le precede Hebreos 11, que es la galería de la fe. Y allí en la galería de fe vamos a encontrar hombres que pecaron contra Dios. Vamos a encontrar a Sansón, está allí en la galería de la fe. Vamos a encontrar a David, que pecó contra Dios. Vamos a encontrar ahora todos los que estuviesen en la galería de fe, pecaron contra Dios. No fueron perfectos. El único perfecto fue Cristo. Pero la salvación del Señor le fue propicia a ellos porque tuvieron fe, porque perseveraron en esa fe, porque se ocuparon de la salvación con temor y con temblor. Y entonces en Hebreos capítulo 12 ya nos toca a nosotros, dice, por tanto, es por todo lo que acabo de decir en Hebreos 11, nosotros también, es decir, aquí estás tú y yo, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Tenemos que identificar qué es lo que no nos deja avanzar en esta carrera de la fe, qué es lo que nosotros no queremos soltar, que se convirtió en un lastre, algo que nos detiene. Y luego dice, y del pecado que nos asedia. ¿Cuál es el pecado que nos asedia todo después? La incredulidad. La incredulidad nos lleva a pecar contra Dios en todas las áreas de nuestra vida. Porque la incredulidad es la ausencia de confianza en Dios, es la ausencia de dependencia en Dios, es la ausencia de obediencia a Dios. Ese pecado nos asedia todos los días. Y luego dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí ves? Tú no debes correr mirando tus debilidades, mirando a Cristo y viendo esas debilidades, cómo el Señor se perfecciona en ellas, cómo su poder se perfecciona en ellas. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, observemos la vida de Cristo, que se mantuvo firme y que ese perfecto amor fue mostrado en la cruz de Cristo. Aunque sabía Cristo que nosotros le íbamos a fallar, que íbamos a pecar contra Él, aún así continuó su caminar, no desmayó. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver que en el Salmo 53 vamos a encontrar uno de los textos más hermosos en el Antiguo Testamento, que se refiere a esto y no me adelanto, para que veamos con más plenitud de este texto. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Si Dios nos dio a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, para redimirnos de las manos del enemigo, hay una plena seguridad para nosotros, pues el Señor vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? En Juan 6:37 al 40 nos dice, todo, mira lo que está dando Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Fuimos llevados a Cristo de las manos de Dios. Dios nos presentó a Cristo, ¿para qué? Para que nos salvara. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué? Porque lo lleva al Padre. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Esta es seguridad de nuestra salvación. Por verdad, nuestra salvación no depende de nosotros, depende del Señor. Es por eso que nuestra salvación está segura en las manos de Cristo, sin que le resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré el día postrero. Eso tiene que darnos confianza, pues que somos más que vencedores, porque nosotros no luchamos por una victoria, sino desde una victoria.
El Señor ha vencido. Jesucristo ha resucitado. Nuestros pecados han sido perdonados. No hemos sido resucitados juntamente con Él y juntamente con Él estamos sentados en lugares celestiales. Y Él vendrá por nosotros, vendrá por su pueblo y compartirá su gloria con nosotros, esta victoria gloriosa cuando sea manifestado y todo ojo lo verá y toda boca confesará que Él es el Señor. El Señor cuida de una manera personal de todos y cada uno de nosotros, pues Él sabe y conoce de primera mano lo que es ser tentado y sufrir la tentación hasta la muerte. Y de mismo modo se compadece de nosotros, pues es ser empático en nuestro dolor. Palabra clave, empático. Empático significa, o empatía significa pasar el dolor de otros por mi corazón, es decir, ponerme sus zapatos. Es sentir el dolor del que está sufriendo. Nosotros tenemos que ser empáticos con el dolor de los demás, como Cristo lo fue con nosotros. Él pasó tu dolor por su corazón. Jesús veía al pueblo y lloraba y decía que lloraba porque veía a Israel como oveja sin pastor y empezaba a enseñarles. Dios nos ha dejado a su Santo Espíritu, que es nuestro consolador. Él nos consuela en medio de las tentaciones, en medio de la aflicción. Nos consuela y nos levanta cuando hemos pecado contra el Señor. Nos lleva a la cruz de Cristo. El Espíritu Santo nos lleva a leer la palabra del Señor, nos lleva a orar, nos anima a ir a la iglesia. Él está haciendo la obra redentora en nosotros todos los días. Es la misión del Espíritu Santo, llevarnos hasta el final, porque Cristo lo envió. Una palabra que algún día aprendí que se llama vicario. La palabra vicario significa es alguien que es enviado con la autoridad de y con el poder de. Cristo envió al Espíritu Santo a representarlo en nosotros, dentro de nosotros. Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios, Espíritu en nosotros. La tercera persona de la Trinidad está con nosotros. La aprendimos ayer, antier con nuestro hermano Juan, ayer. El poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo tú no terminarás la carrera, ni siquiera la empezarás. La empezarás como un religioso y la terminarás como un religioso. ¿Y dónde terminará? Ardiendo en el lago de fuego. Porque es en el Espíritu. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada. No contristemos al Espíritu Santo. Fortalezcamos nuestra relación con Dios. Y solamente se da por medio del Espíritu Santo. Compañerismo. Compañerismo con el Espíritu Santo. Todos los días. Para que veamos la gloria de Dios en Cristo. El Señor fue tentado, perdón, el Señor fue hombre como todos y cada uno de nosotros. Es por eso que se puede identificar con todos y cada uno de nosotros, aún en medio de la tentación, pues también fue tentado en todo, pero sin pecado para poder así acreditarnos su justicia perfecta a todos los que ponemos nuestra confianza en Él. Es lo que dice Romanos 5, 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La guerra terminó. Estamos en paz con Dios. Esa paz que nos da acceso a su presencia. Aquí estamos ya de posición, ya no somos hijos de Dios, perdón, hijos del diablo o hijos de ira, sino hijos de Dios. Tenemos acceso a la presencia del Señor por causa de Cristo y por medio de Cristo. Cristo se identifica con cada uno de nosotros. ¿Han escuchado ese texto cuando dice que el que comenzó la buena obra en vosotros mismos la perfeccionará y la terminará hasta el día del Señor Jesucristo? Tú y yo somos obras maestras en las manos del Señor. Él está pintando la imagen de Cristo en nosotros y va a usar todo a nuestro alrededor. Incluye la tentación. Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. El tentador de nuestras almas, Dios lo usa para glorificar su santo nombre. Porque todo, y miren esto es impactante, amados hermanos, todo lo que el enemigo usó en el pasado, cuando no conocíamos del Señor, pero Dios ya nos conocía, porque dice que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Esa palabra conocer significa relación, compañerismo, no de saber, sino de conocimiento, de intimidad. Él me amó antes de la fundación del mundo, es decir, yo ya era salvo antes de la fundación del mundo.
Cuando yo sufría en el pasado, todo ese dolor, todas esas situaciones, todas cosas que el enemigo hizo en contra de mi familia, en contra de mí, Dios lo usó para bien, para llevarme a la cruz de Cristo. Cuánto más ahora que somos hijos de Dios, nos dará juntamente con Cristo todas las cosas. Cuánto más no te levantará, te consolará y te animará a continuar la buena batalla de la fe. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Mire, Pablo al final de la historia no dice, he fundado tantas iglesias, no, he dado la buena batalla de la fe, porque es una buena batalla, aunque cause dolor, tiene un gran peso de gloria. He dado la buena batalla de la fe. Y luego dice, he guardado la fe. O sea, he guardado lo que he creído en mi Padre. ¿Ustedes creen que Pablo no fue tentado? Claro que sí. Y también pecó. Romanos capítulo 7. Luego lo vamos a ver en 1 Corintios, en 2 Corintios, pidiéndole a Dios que le quite un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. ¿Y qué le dijo nuestro santo Dios, nuestro Señor? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dice, de buena gana antes me gloriaré en mis debilidades para que repose, para ver el poder de Dios en ellas. Porque cuando entonces soy débil, fuerte soy. Estoy diciendo, qué bueno que estoy pecando, no. Qué bueno que el Señor es suficiente para mis debilidades y me levanta y me mantiene firme. Bueno, usted tiene que darte el consuelo y esperanza en tu carrera de la fe, para que no te desanimes, para que sigas corriendo la carrera de fe con paciencia, puesto los ojos en Jesús. No en nuestras miserias, sino en la cruz de Cristo. Por eso Pablo decía, no me propuse otra cosa, sino predicar a Cristo y a este crucificado. Esa era la predicación del Evangelio de Pablo, porque él sabía cuánto valía su salvación, la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y que esa sangre preciosa era poderosa para limpiarlo de todo pecado. Vuelvo y reitero, eso no le daba licencia para pecar, sino para sentir una tristeza tan grande cuando pecar, de ver que el Señor le amaba y le ama profundamente, y que su mano siempre está dispuesta para levantarnos, para ayudarnos, para consolarnos. En Hebreos 2:14 al 15, que es otro texto que estamos estudiando desde arriba, desde que empezamos el devocional, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Este versículo enfatiza en la realidad de nuestras limitaciones. Cristo participó de estas mismas limitaciones. Es determinante entender de que el Señor también fue 100% hombre para poder ser nuestro Salvador. El pecado debe ser condenado en la carne. No se le olvide cuándo empieza el Evangelio. En el tiempo del hombre, el Evangelio empezó en Génesis 3:15. Lo llaman el protoevangelio o el primer evangelio. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte. Ese es el diablo. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Adán y Eva? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Aquí empieza el evangelio en el tiempo del hombre. Aquí empieza a desarrollarse el plan de salvación en el tiempo del hombre, y se empieza a desarrollar. Eso es lo que nosotros llamamos como presbiterianos la teología del pacto. Empieza a desarrollarse el plan de salvación a través de la historia del pueblo de Israel hasta llegar a Jesucristo y luego llega a nosotros. Dios envió a su Hijo para que se hiciera hombre, para cumplir su voluntad redentora. Gálatas 4:5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esta es la misión de Jesús, llevarnos a ser hijos de Dios, llevarnos a ser sus hermanos, pero también llevarnos a ser que Él fuera nuestro Señor y nosotros su siervo. Dios nos socorre por medio de Cristo, pues ya somos sus hijos. Esa es nuestra nueva posición en Cristo, lo vemos ya en Romanos capítulo 5. Cristo se identificó con nosotros hasta la muerte y de cruz, para que nosotros pudiéramos también participar de su resurrección. En Filipenses 2:5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentido también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos muestra su perfecto amor en la cruz de Cristo. Ahora vemos el exitoso destructor de la muerte. Satanás tenía el imperio de la muerte, porque la paga el pecado que es la muerte. El Señor fue tentado aún en lo que podemos llamar el instinto de supervivencia. En Mateo 26, 36 al 39 leemos: entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está triste, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró a su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Muchos teólogos dicen que la victoria de Cristo en la cruz empieza en el huerto de Getsemaní. Allí ya se levanta como un vencedor. Se levanta porque ha sido fortalecido. Dice que un ángel del cielo descendió, lo fortaleció y dijo: mi hora ha llegado. Y se enfrenta a la turba que venía, a los soldados del Sanedrín con los soldados romanos y Judas que lo iba a entregar. Y empieza a cuidar de sus discípulos. Dice: el problema no es con ellos, es conmigo. Ya vimos ese devocional. En Hechos 2, 22 al 24, mire lo que dice el apóstol Pedro en su primer sermón. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole al cual Dios al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesucristo venció la muerte en su resurrección. ¿Por qué? Porque pagó con su vida la paga el pecado de muerte y resucita con poder. En Romanos capítulo 1 dice: fue declarado hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos por medio del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo te resucitó a ti y a mí espiritualmente, y nos resucitará el día postrero. La muerte no tiene poder autoridad sobre nosotros. O sea que ser tentado en ese temor a morir, no, hermanos, tú y yo ya no morimos. Pasamos a la eternidad, empezamos un viaje para encontrarnos con el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo: el tiempo de mi partida está cercano, pero el tiempo de mi muerte no. Es tiempo de liberarnos de este cuerpo de muerte. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18, ¿cómo se le presenta nuestro Señor Jesucristo a Juan? Está en la isla de Patmos, está abatido, está quizás desanimado, necesita ser consolado. Porque no se olvide que la carta de Apocalipsis es una carta de consuelo y de esperanza para los creyentes. Se le aparece Jesús a nuestro hermano Juan. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús ha vencido. La muerte no tiene poder, autoridad sobre nosotros. Es lo que nos dice 1 Corintios 15, 53 al 58. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué glorioso versículo, hermano. Hermana, qué glorioso versículo este. Vale la pena dar la buena batalla de la fe. Vale la pena confiar, depender y obedecer a nuestro santo Dios. Y ahora, para terminar, un comprensivo sumo sacerdote. Hebreos 2, 17 al 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Para poder salvar, o sea, aquí vemos al Señor Jesucristo siendo nuestro sumo sacerdote, que se identifica con nuestras debilidades. Cristo, para poder ser salvador de los hombres, el Señor tenía que hacerse como uno de nosotros. El sacerdote debía representar el pueblo. Cristo nos representa a todos y cada uno de nosotros delante de Dios de una manera perfecta y eterna. Por eso no hay más sacrificio. Él es el sacrificio perfecto. Por eso es que si tú rechazas la salvación, si tomas en poco la sangre de Cristo, ya no hay más salvación, ya no hay más sacrificio. Es importante la palabra hecho semejante a uno de nosotros, pero no como nosotros, pues Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Cristo estaba sujeto al imperio del pecado, pero no podía pecar, porque estaba concebido sin pecado. Él podía ser tentado, pero no podía pecar. Él nos dio un ejemplo, cómo podríamos enfrentar la tentación. Lo primero que pasa cuando Jesús es ungido, es decir, es bautizado en el Espíritu Santo, en el río Jordán, cuando Juan el Bautista lo bautiza, en Mateo 4, 1 al 11 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mire, el principio de la tentación, la necesidad, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió, escrito está. Y si ustedes leen todo el tiempo, Jesús dice, escrito está. Aún Satanás usó la tentación, pero la usa para hacerlo pecar. Qué impactante esto. Tenemos que conocer la verdad y estar firmes en la verdad, no negociar la verdad. Cristo no negoció la verdad, no cambió, no dejó de depender, porque la tentación era de que dejara de depender del Padre, que hiciera su voluntad, que usara su poder independientemente de Dios. No, Jesús dependió del Padre hasta el último día. Aún en la cruz, Cristo dice, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esas piedras que se convierten en pan, y él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está citando la Biblia. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece en tu pie en piedra. Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Esa última tentación es tremenda. Jesús dice que Dios es tu Dios. Está diciendo, el Dios eterno, mi Padre es tu Dios y al solo servirás. Está diciendo, tú eres creación, Dios es tu creador. Dios siempre está en control de toda tentación y de toda prueba que estés viviendo. ¿Recuerdan a Job? Dios le permitió muchas cosas que Satanás hiciera en la vida de Job, pero siempre tenían un propósito, santificar a Job. Y ahora al punto de que Job dijera, ahora comprendo que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Tú eres todopoderoso. Yo hablaba cosas que no comprendía, cosas maravillosas que no comprendía. Te ruego y tú me oirás y me enseñarás. De oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te ven. El Señor, al ser nuestro sumo sacerdote, tiene dos características. Es misericordioso y fiel. Él es misericordioso y fiel. Misericordioso porque se compadece de nosotros y expresa su amor hacia nosotros que somos culpables. Es movido a compasión al ver el dolor y la desolación que causa el pecado en nuestra vida. Recuerdan la muerte de Lázaro. Jesús le amaba. En Juan 11, 32 al 34 dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Jesús se identificó con el dolor de María y de todos aquellos que veían la muerte.
Jesús sintió tristeza y dolor por el pago del pecado que era la muerte. El amor de Dios es constante, no se detiene frente a nuestras debilidades. Esto es glorioso, amado hermano. El amor de Dios es constante, no se detiene frente a nuestras debilidades, sino que nos ayuda en ellas, cargándola junto con nosotros. Cristo carga las debilidades junto contigo. Él se identifica contigo. En Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo se le ponía a dos personas, vieron a dos bueyes. Deben ser dos bueyes o dos asnos, no puede ser diferente. Cristo tiene al otro lado el yugo y está contigo. Está contigo en cada tentación, en cada prueba, en cada situación, pero también está contigo para levantarte. Su misericordia son nuevas cada mañana. Es decir, la provisión de su gracia es inagotable y suficiente para mantenernos firmes delante de Dios. Vamos a Lamentaciones 3, 19 al 26. Dice Jeremías, después de ver todo lo que estaba viendo del cumplimiento de la palabra del Señor, después de predicar 43 años y ver a Jerusalén destruida, el templo destruido, el pueblo de Jerusalén llevado cautivo a Babilonia, dice él sufriendo, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré mi corazón. Por lo tanto, esperaré por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Qué glorioso es. Por la misericordia de Dios, tú y yo no hemos sido consumidos. Por Cristo es que tú y yo no hemos consumidos en medio de nuestros pecados. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Buen es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en el silencio la salvación de Jehová. Cristo es misericordioso. Cristo se compadece de tu dolor. Cristo está contigo. La segunda condición del Señor como sumo sacerdote es fiel. La misericordia de Dios y su fidelidad están unidas. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Sí ve? Están unidas la misericordia y la fidelidad. Dios es fiel a su pacto, no por nosotros, sino por Él, porque ha jurado por Él mismo. Dios es fiel aunque tú y yo seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La fidelidad del Señor se aprecia en su máximo esplendor en la cruz. Todo lo que ella representaba para él. Él soportó el sufrimiento, la humillación, el dolor, hasta el final, al entregar su vida en rescate por nosotros. Aquí llegamos al texto que les decía el Antiguo Testamento en Isaías. En Isaías 53, 10 al 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Escuchen esto, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mis siervos justos, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Esa fidelidad que es eterna y perfecta se muestra cada día cuando caemos y vamos de rodillas delante de Él para el perdón de nuestros pecados. En 1 Juan 1, 8 al 9 dice, pero si andamos en la luz, como Él es luz, tenemos comunión los unos con nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y con esto termino, mis amados hermanos. La misericordia de Dios y su fidelidad se unen en la cruz. Es un sacrificio por el pecado. Miren lo que dice el Salmo 85, 9, 10. Ciertamente, cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En la cruz de Cristo se besaron la justicia y la misericordia. Se juntaron para ver lo que vemos hoy.
tú y yo salvos por gracia, tú y yo perseverando en la buena batalla de la fe, tú y yo continuando sin desmayar. Que el Señor nos ayude y nos asista y que esta palabra que ha sido enseñada el día de hoy sea un fortísimo consuelo en medio de la tentación, en medio de la prueba, en medio del valle de sombras y muerte.